70% de los consumidores percibe al país como inseguro. Esto de acuerdo a un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago. Para profundizar en el tema nos acompaña George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. George, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, George. A ver, prácticamente, se lo llamo a números simples, 3 de cada 4 chilenos, chilenas percibe el país como inseguro. Más allá, obviamente, de lo que repercute para el comercio. ¿Qué significa en la práctica? ¿Cómo se desenvuelven las personas también con esta, cuando consideramos el entorno, 3 de cada 4 personas, como inseguro? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que está muy en línea con la sensación en general que se ha ido instalando por diversos factores, ¿no es cierto? Probablemente hay que tratar de separar lo que son las cifras delictuales específicas, ¿no es cierto?, que por lo más vienen bastante al alza, con la percepción de seguridad o inseguridad de parte de las personas. Y yo creo que uno de los temas que ha marcado los últimos años, y en particular está en un momento bastante intenso, es precisamente esta percepción de inseguridad, ¿no es cierto?, que está ligada directamente al aumento de actos delictuales, ¿no es cierto?, al aumento de formas de delincuencia, ¿no es cierto?, a nuevos métodos que históricamente no eran habituales y que tienen como gran connotación mediática también, ¿no es cierto? Hay muchos más instrumentos además para compartir ese tipo de informaciones, ¿verdad? A través de redes sociales, a través de WhatsApp, en fin. Hay como mucha más información en general, y como objetivamente los índices van al alza, yo creo que se ha instalado, bueno, cualquier encuesta aparece, se pelean los primeros lugares las preocupaciones, ya sea por los temas de inflación y los temas de delincuencia y seguridad, que en definitiva se han posicionado ya de un rato a esta parte como la principal preocupación de los chilenos. Y también se puede cruzar con lo que repercuten ustedes como gremio, como comercio, las cifras de victimización, que de verdad son históricas. Totalmente, las cifras de victimización son históricas. Como decía, aparecen nuevos métodos que aumentan también la probabilidad de sufrir incidentes, ¿verdad? Porque hoy día los trayectos en algunas circunstancias han dejado de ser seguros, trayectos que históricamente se consideran como seguros, con el tema de las encerronas, con el tema de los portonazos, en el mismo comercio, como decías tú, aparecen métodos, por ejemplo, de asaltos masivos a bodegas y a infraestructuras logísticas, ¿verdad? No solamente, además, digamos, de los móviles en carretera o en las vías urbanas. Entonces, la probabilidad, o sea, en el fondo, los puntos de riesgo, pues si lo analizamos como consumidores, como trabajadores o como empresa, han aumentado. Yo creo que eso va de la mano también con lo que tú mencionabas de las cifras de victimización. Claro, y también, George, uno lo cruza con informes que presenta, por ejemplo, Carabineros, Policía de Investigaciones, diferentes entidades, Paz Ciudadana, en que quizás el número de delitos de un año a otro cae, pero la violencia, y como decías tú, la forma de operar es muchísimo más, hace que la percepción de violencia sea mucho mayor. La cantidad de homicidios, el tipo de homicidios, las encerronas, el robo de autos, la forma que se roba, el nivel de violencia hace que, pese a que el número de delitos en el global sea menor, hay una percepción de peligro mucho mayor, ¿no? Totalmente. Como dices tú, son delitos más violentos, son delitos más planificados. La organización criminal que hay detrás de muchas de las modalidades es distinta a lo que estábamos habituados, ¿no es cierto? El hecho de que existan además acciones relativamente masivas, es decir, con grupos importantes de personas involucradas, y además hechos de cierta connotación, como por ejemplo asaltos de día en lugares de alta concurrencia de público como los centros comerciales. Es decir, son cosas a las que no estábamos habituados, que alertan mucho a la población, que generan esa sensación de vulnerabilidad, de inseguridad, y que además, bueno, lo estamos viendo también en el comercio ilegal, ¿no es cierto? Hay alguna encuesta previa a la nuestra de CADEM que muestra
como principal temor, digamos, en términos de lugares vulnerables, son los espacios de comercio informal, ¿no es cierto? Porque, claro, por una parte hay organizaciones delictuales que apoyan una parte de ese tipo de actividades y por otro lado ocurren actos delictuales en el entorno del comercio informal. Entonces, todas esas cosas, si tú te fijas, son como Mm. expresiones que están más cercanas en general a la gente, que son más fáciles de percibir, que son más fáciles de ser un espectador, digamos, o un involucrado, lamentablemente, frente a este tipo de hechos. Sí, George, ustedes también preguntan en esta, o se hace la pregunta respecto a la inseguridad de acuerdo a rangos etarios por edad. Y el rango donde por lo menos se percibe mayor inseguridad es entre 41 a 55 años. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer a primera vista de por qué en este rango etario donde se percibe mayor inseguridad? Yo creo que hay dos fenómenos ahí que convergen. Uno es que en general, a medida que aumenta la edad, percibimos un mayor temor, una mayor Mm. preocupación, ¿ya? Pero se produce un quiebre en el sentido de que si bien va aumentando a medida que aumenta la edad, y el segmento de mayores tiene una mayor preocupación que los más jóvenes, sí ocurre que en ese segmento que tú dices se observa el pic de preocupación. Eso yo creo que tiene que ver con el factor de edad, es Mm. decir, tenemos una población adulta mayor en ese segmento, ¿verdad? Y además con el hecho de que es una población que está más expuesta en el día a día a hechos delictuales, es decir, que es una población que tiene mayor movilidad producto de que están en plena edad laboral también, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y en plena edad, digamos, de actos de consumo presenciales, ¿verdad? Y por lo tanto tiene mayor desplazamiento que la tercera edad, por ejemplo. Por lo tanto, se junta este factor de mayor percepción de vulnerabilidad a medida que aumenta la edad y por otro lado es una población más expuesta en ese sentido, pero que además Mm. tiene mayor movilidad y por lo tanto está más expuesta a George. todo este instrumento que estamos mencionando. Sí, y también si lo llevamos a rango en cuanto a sectores por ingresos socioeconómicos, los sectores con menores ingresos son los que se sienten más vulnerables. ¿Por qué sucede eso? Probablemente porque disponen lamentablemente, de menor infraestructura, de seguridad en general, es decir, están más vulnerables, habitan espacios donde probablemente se dan con mayor frecuencia cierto tipo de actos delictuales y bueno, y tienen menos herramientas de defensa, ¿no es cierto? Yo creo que eso probablemente es lo que afecta más críticamente la situación de esos segmentos. Sí, también, George, ustedes preguntan por cuáles son los sectores, las zonas o los lugares, los momentos en donde las personas se sienten más vulnerables, con menos seguridad. Caminar por la calle. Yo creo que recuerdo también en el caso cuando se preguntó en la encuesta de Paz Ciudadana, justamente el lugar donde la gente sentía más temor era en los paraderos. O sea, son sectores, es en la calle, sectores donde debiese estar la protección del Estado. ¿Cuál es el análisis respecto a esta pregunta, a esta respuesta? Bueno, tiene que ver con lo que comentábamos recién, ¿no es cierto? Hoy día percibimos que existen muchas más probabilidades de sufrir algún incidente en los desplazamientos en que estoy expuesto a una ciudad que considero más agresiva en su entorno en general, ¿no es cierto? Donde ocurren más cosas, ¿verdad? Y donde la probabilidad como te decía hace un momento, también los métodos han ido evolucionando. Hoy día aparece, no sé, por el método del motochorro, por ejemplo, Mm. que te puede afectar en cualquier minuto. También está el método del auto que se desplaza, que en la mayoría de los casos ha sido a su vez robado en un encerrón ese automóvil, que se desplaza, digamos, por arterias urbanas y que aprovecha el descuido de los transeúntes, ¿no es cierto? Y también genera un atraco. Apareciendo de la nada, ¿no es cierto?, en un vehículo en movimiento. Entonces, todos esos elementos, incluyendo el hecho de que también en la arteria urbana está establecido el comercio informal que mencionábamos, que de acuerdo a otras encuestas aparece también como una variable crítica de sensación de inseguridad. Hay un copamiento, digamos, de barrios prácticamente completos, ¿no es cierto?, con situaciones como esta. Entonces, claro, nos sentimos mucho más inseguros
no solamente en el resto de las actividades, sino que estando nosotros movilizándonos de manera como peatones, digamos, en la ciudad. ¿Y qué relación ven ustedes? Tú lo mencionabas en alguna de las respuestas. Comercio ambulante y la incidencia o este mayor temor. ¿Y cómo se ve también, claro, no me imagino que lo alcanzaron a preguntar, pero cómo lo ven ustedes también como Cámara, esta estrategia de la autoridad de recuperación de espacios públicos? Bueno, la recuperación de espacios públicos es crítica, ¿no es cierto? Estamos en un momento, lamentablemente, todo parece indicar que ya en algunas zonas, no en todo el territorio, pero en algunas zonas, sobre todo las zonas de mayor actividad, parecemos haber ya pasado el punto de inflexión en que la instalación del comercio informal y apoyado por redes de ilegalidad está ya instalada, digamos, o sea, cuesta mucho más, está arraigada, cuesta mucho más invertir la situación. Antiguamente uno lo que tendía a ver era el comerciante informal, que todavía se ve, por cierto, ¿no es cierto?, pero más de oportunidad, ¿no es cierto?, que se instalaba con algunos productos que conseguía de diversas formas, ¿no es cierto?, y que ante la presencia de la autoridad pública abandonaba rápidamente el lugar y volvía a instalarse una vez que desaparecía la fuerza pública. Entonces, eso hoy día ha sido reemplazado ya por instalaciones de facto, digamos, instalaciones que además muchas veces están entre el comercio formal y la vía de circulación. Entonces, ese mayor copamiento hoy día es mucho más difícil revertirlo, pero se requiere sin duda de una estrategia agresiva ahí, porque además hoy día se trata de, una parte importante de ese comercio que está, que detrás tiene organizaciones criminales, incluyendo desde el origen de los productos, desde el origen de los productos hasta la forma en que se distribuyen y la forma en que se protegen las ubicaciones que se entienden como ganadas por quienes hacen uso de estos espacios. Y por último, George, ¿cómo están viendo ustedes? Porque esto, como pocas veces, colinda con la discusión política. Hemos visto las decisiones del presidente que han llevado, por ejemplo, a que la centro-derecha se baje de la mesa de seguridad. Claro, uno dice, quizás el mundo político está en su propia lógica, lamentablemente, un poco ajeno a las demandas de la ciudadanía. En cualquier encuesta, y ustedes lo mencionan también, es la seguridad, es la delincuencia la prioridad por lejos número uno. Y uno siente muchas veces que el mundo político, bueno, las encuestas también así lo jerarquizan, están en una situación como una suerte de burbuja en que, claro, cada uno con sus razones tironea el mantel para un lado y lamentablemente las soluciones al tema de la delincuencia siguen ahí en barbecho, se siguen ahí masticando. Sí, yo creo que se trata de un tema totalmente urgente y por lo tanto, claro, las señales políticas son importantes, pero más allá de ello, en concreto lo que se requiere es trabajar y trabajar de forma colaborativa, es decir, no existe, tal vez saliendo un poco del plano totalmente técnico que es al cual nos corresponde a nosotros, ¿no? Pero no existe probablemente soluciones que sean efectivas que provengan de una postura política u otra, sino que tiene que haber un trabajo de colaboración. Es lo único que probablemente puede dar fruto en una situación como la que tenemos. Entonces, hay que sumarse más bien, yo creo, sin entrar a juzgar los eventos recientes. Yo creo que en general hay que sumarse a un esfuerzo de colaboración y hay que ponerse a disposición. Nosotros estamos totalmente a disposición de las autoridades, por ejemplo, para contribuir en todo lo que podamos desde nuestra perspectiva a ayudar a solucionar esta problemática. George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, como siempre te agradecemos tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto verte. Chao, chao.